Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo programa del ciclo 2024 de Hablemos de Agro. Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a todos los televidentes. El placer de estar en contacto en este domingo. Bueno, es un domingo muy especial donde la entrevista en lo previo promete mucho. Mucho. Vamos a hablar con alguien que le gusta hablar y que es apasionado por la raza Angus. Vamos a recibir al doctor Marcos Berruti. Si te parece, ya vamos a compartir el perfil que elaboró Manuela y lo recibimos. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Marcos Berruti Bernardi nació el 16 de agosto de 1960 en Rivera. Es el cuarto hijo de 9 de Artigas Berruti y Nelly Bernardi. Está casado con María Cecilia Suárez de Lima y tienen 2 hijos, Juan Ezequiel y Juan Cruz. Su nombre es uno de los más prestigiosos y reconocidos del panorama Angus en Uruguay. Es médico veterinario de profesión. Su vinculación con la raza Verdín Angus le viene de cuna. Su familia ha criado ganado Angus desde 1910 en los campos de Rivera y pertenece a la cuarta generación de criadores de la raza. Siendo aún estudiante universitario, se vinculó fuertemente a la sociedad de criadores. En lo institucional, durante muchos años ha ocupado los cuadros sociales, llegando incluso a ser un joven presidente de la sociedad de criadores durante los años 1994 y 1995. En la fase técnica fue inspector de la raza durante muchos años. Luego de cesar en el trabajo de campo, integró las comisiones técnicas de la sociedad durante muchos años. Se ha desempeñado como juez en exposiciones de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. En la fase profesional es asesor de varios programas genéticos de Uruguay, Brasil y Argentina, e incluso se lo reconoce en su país como una de las personas que ha tenido que ver con la expansión de la raza en Uruguay, ya que la mayoría de los nuevos emprendimientos surgidos en la década del 90 en adelante han contado de una u otra manera con su participación. Es inquieto, madrugador, alegre, positivo y siempre está de buen humor. Bien, ahí teníamos el perfil elaborado por Manuela García Pintos del doctor Marcos Berruti Bernardi, alguien que es sinónimo de decir Marcos Berruti, sinónimo de hablar de Angus en Uruguay. Martín, vamos a recibir, desde el año pasado lo estamos esperando. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco, Pablo, si te parece, del origen de Marcos, vinculado a la ganadería, por supuesto. Buenos días, Marcos. Bueno, buenos días. Y bienvenido. Un placer. La verdad es estar entre 2 amigos de la vida, ¿no? Por lo tanto... Pasan los años. Marcos, contanos un poquito del origen tuyo y el vínculo con el sector ganadero. Bueno, yo vengo totalmente del palo ganadero, mi familia. Una de las cosas que además es motivo de orgullo para mí, cuando a veces hablamos de agro, hay cosas que no tienen mucho que ver con el negocio y tienen sí que ver con la raíz. Yo vengo la familia Berruti está en Rivera, en el mismo lugar que todavía está el campo de mi familia, el que es hoy propiedad que heredé de mis padres, desde más o menos 1850, quizá un poquito antes. Y eso nos da una profunda identificación con la tierra. Y fundamentalmente, sobre todo, de una gente que generación tras generación, su medio de vida fue la ganadería, ¿no? Entonces, evidentemente, más allá de que a veces yo vengo de una generación en la que el legado familiar era importante, ¿no? No sé, quizá yo en esta época, si yo fuera un millennial, capaz que no hubiera agarrado para el lado de la ganadería, pero celebro interiormente que el encuentro entre lo que era el legado familiar y mis inquietudes hayan encontrado un lugar tan fértil como fue el tema de la genética, yo no hablaría de genética de selección más bien, sí. ¿Y eso te hace estudiar veterinaria? ¿Ya desde chico sabías que ibas hacia la veterinaria, hacia la sanidad animal? Tuve algunas, yo claramente tengo inclinaciones hacia el arte, no concibo la vida si no está tocada de alguna manera por lo estético, por lo que está rodeado de otras cosas, y quizá, pero veterinaria claramente fue un poco la determinación familiar, esa impronta que uno tiene, era de campo,
no sé, quizá un cierto comodismo, saber que iba a encontrarme en un medio donde las cosas me podrían llegar a ser más fáciles. Pero bueno, empecé por ahí y eso me llevó, sin descontar que claramente la selección es parte de la veterinaria, ¿no? Pero ¿Y el vínculo, Marcos, con Angus cómo se da? el vínculo con Angus. Nosotros tenemos, el Angus y la familia Berruti tienen una historia muy, muy antigua. Nosotros, primer toro Angus que llega a los campos de mi familia es por alrededor de 1910. Yo imagino, porque saben que yo he estudiado bastante el tema de la historia del Angus, que eso tiene que haber sido de la cría que se realizó, de Buxaré o algo por el estilo, por los tiempos, ¿no? Más allá en el tiempo, eso fue mi bisabuelo. Pero tienen que entender que mi bisabuelo nació en 1850, cosas medio extrañas, y nació en Rivera, en los mismos lugares. Había un francés en Rivera que era el que un poco compraba reproductores y los distribuía entre criadores de la zona. Ese es el primero. Hay una anécdota familiar de que cuando trajeron al Angus, imagino yo que serían Shorton o criollos o mestizos los animales que había, y en la Manguera de Piedra de San Juan, una estancia que todavía conservamos en la familia, en la que nació mi padre, había un toro astado y el Angus consigue tirarlo para el otro lado eso me lo contó mi padrino, que era muy chico y había nacido en 1900. A partir de ahí, ya en la década entre el 30 y el 40, los Angus llegan a lo de mi abuelo de la mano o cerca de los caballos de carrera. Él había sido compañero en el Pío de los Larrechea. Ustedes saben que los Larrechea son muy vinculados a los matos. Sí. Y ahí Enrique, muy amigo de mi abuelo, pero tenían mucha empatía, un poco por haber sido condiscípulos, pero también por el tema de los caballos. Y le recomienda llevar un poco de ganado y son las primeras vacas que llegan. Digo, esto tiene que haber sido antes del 40, porque en el 42, en la seca, mi abuelo cree darse cuenta que las vacas que más aguantaron habían sido las Angus, y ahí empieza todo el desarrollo. Bien. Y a partir de ahí... No es cerrado decir que la historia del Angus y la historia de los Berruti van por caminos paralelos. Ahora vamos a hablar un poco enseguida de la pausa de lo que empieza a vivir la raza en el país, cerrando la década del 90, arranque de 2000, hasta la posición que tiene hoy dentro de lo que es la participación de la actividad ganadera. Pero si te parece, vamos a hacer una pausa, Pablo, Marcos, y seguimos en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. Esta semana en el mercado ganadero el novillo gordo de exportación se manejó a $3.65 por kilo carcasa, mientras que la vaca cotizó $3.30. Según datos del INAC, el ingreso medio de exportación semanal de carne bovina alcanzó un valor de $4.469 por tonelada peso carcasa en la semana inmediata anterior. Para el año 2024 el valor acumulado es de $4.063 por tonelada peso carcasa, lo cual representa un 5.2% menor frente al mismo periodo del año 2023. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más.
Consolidar equipo fuerte para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia. No se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. A donde vayas, caete con un Rosés. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Anabrin es el sustituto natural de la monencina para formular dietas en sistemas de producción intensivos de carne. Mejora la eficiencia para ganar más kilos. Estudios universitarios y de campo confirman los excelentes resultados de Anabrin. Es un producto con la certificación más alta a nivel mundial por la reducción de metano. Anabrin, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Por consultas 2600-1031. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Bueno, iniciamos este segundo bloque de Hablemos de Agro, Pablo, y qué lindas conversaciones que se dan interno durante la pausa con el invitado. Con Marcos es imposible no hablar de todos los temas. Recordando muy lindos momentos de años anteriores. Marcos, habíamos dejado planteado, para no olvidarme, punto de inflexión del Angus en Uruguay. Comienza ese crecimiento. ¿En qué momento? ¿Hay finales desde la década del 90, arranque de 2000? Yo diría que la década del 90 es el punto de inflexión. El punto de inflexión. Incluso hoy recordaba con Luis Fernández, quizá la explosión fue fines de los 80. Muchas veces hemos hablado con mi queridísima amiga María Matos. Bayucuá, también centenaria Cabaña. Pero nosotros, los dos de venir de familias casi centenarias en la cría del Angus, tuvimos el privilegio de estar
en el lugar y en el momento justo, porque ver todo el esfuerzo de lo que hicieron los viejos y nosotros haber disfrutado, porque también, mira que nosotros conocimos al Angus cuando era una raza muy minoritaria, 20 animales en el Prado, el Uruguay era el país del género. ¿No se lo atribuís al argentino que vino a invertir en Uruguay, que tenía la cultura del Angus o la costumbre del Angus en Argentina? ¿Que eso comenzó ese fenómeno de la llegada mayor de argentinos a partir de la década de 2000? Eso es lo que la gente dice. No fueron solo los argentinos, también la gente habla de un poco del cambio generacional, ¿verdad? Pero los cambios generacionales se dan siempre. Es verdad que hubo mucho argentino entrando al negocio, pero entraron mucho más después, en la década del 2000, que en ese momento. Es cierto que los argentinos demandaban más Angus. Yo creo que el mundo fue avanzando y la fortísima imagen internacional que tiene el Angus empezó a ser más carne en un medio donde muy conservador, difícil de consumir estructuras de cambio, ¿no? Y para mí fue por ahí, porque cuando hablamos de esa fecha, con los dos trabajábamos, éramos todos muy jóvenes en la época, ustedes también lo vieron, el cambio brutal. El Angus vino a proponer otras cosas, pero que ya lo tenía. El Angus ya era la raza más importante en Estados Unidos, en la Argentina, en Nueva Zelanda. El que era una isla era el Uruguay. Y yo lo que creo que aumentó la comunicación, que hablamos de hoy. Imagínense cuando éramos unos muchachos, lo que era la comunicación y lo que es ahora. Para mí fue un poco por ahí. Porque no hay que descartar todo el impacto que tuvo la presencia del Angus colorado, que eso también tiene su... Y en esa transformación, en ese punto de inflexión que manejaba Martín al principio del bloque, vos fuiste un actor relevante en el asesoramiento de muchas cabañas y marcando tu impronta de selección. A propósito, con algo vinculado a esto, te invito a que escuchemos la pregunta de alguien que estoy seguro que conocés y apreciás. Buenos días, Marcos, Pablo, buen día, Martín. La verdad que es un gusto poder hacerle una pregunta a un amigo que viene de generaciones y de un disfrute particular por muchas cosas de la vida, muchas cosas en particular que nos unen a Marcos. Pero hay una cosa que me gustaría consultar, sabiendo que más o menos tengo la respuesta, pero que quiero que él la diga para confirmarla y para que la gente lo conozca de verdad. Marcos, tú que has sido tremendo exitoso en las pistas, pero particularmente identificado con sangre nacional, que es más difícil todavía, ¿no? Que te he visto ganar con diferentes cabañas, en diferentes lugares, en diferentes exposiciones. ¿Cómo consideras tú el éxito tuyo? ¿Esos grandes campeonatos o al haber dejado atrás rodeos con tu propio gusto? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Ese individuo campeón del cual se vendieron miles de dosis que produjeron a grandes campeones? ¿O el haber dejado, después de estos años de asesoramiento de diferentes cabañas, rodeos con una identidad particular? Gran pregunta del doctor Santiago Bordaberry, un amigo tuyo sin duda, ¿no? Me emociona. Es mi hermano de la vida. Y él sabe la respuesta, digo, lo dijo. Y además el tipo que claramente de mis pares, lejos, el que más respeto y que con el que más cosas comparto. Yo creo fundamentalmente que la pista y el éxito en la pista, a mí particularmente me ayudó mucho. Me puso en un negocio que consume vanidad, porque vamos a decir las cosas como son. El show está alimentado bastante de la vanidad de los tipos que quieren ganar y la obsesión por eso. Y yo quizás la haya tenido. Y más allá de analizar si la tuve o no la tuve, lo real es que conseguí hacerlo, que me haya ido bien, y en algún momento de mi vida dejó de ser, o no estoy seguro si alguna vez lo fue, lo más importante. Para mí lo más importante es el campo, son las vacas en el campo y las cosas que a través de la genética o de la selección, yo siempre trato de no poner la palabra genética, me
mejoran eso. Lo que a mí me interesa es que un tipo de ganado útil para el Uruguay, y eso determinó mi acción. Marcos, ¿y hay o se está en una zona de riesgo a veces de que existe un divorcio entre la pista y lo que se necesita en el rodeo comercial? En el Uruguay no tanto, ¿no? El Uruguay es uno de los países que no hay tanto. Lo que pasa, lo que sí hay es diferentes enfoques con respecto a los sistemas de producción que el Uruguay va a tener. Yo, y ahí hablo por mí, siempre fui un obsesivo de la ganadería de campo natural, que es lo que más se hace en el Uruguay, pero yo soy un tipo de anterior a los corrales, entonces digo, y eso ha cambiado, y es verdad que el consumo de grano ha aumentado, pero hay distintos sistemas y cada uno hace lo que le parece. Mi obsesión era esa. Vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de Angus en el bloque que viene con el doctor Marcos Berruti acá en Hablemos de Agro. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. Esta semana en el mercado agrícola local la soja cotizó $385 por tonelada, el maíz 157, el trigo 180 y el trigo forrajero $155 por tonelada. En el plano internacional la soja cerró con precios en baja en Chicago. Esto se enmarca por un lado en una presión por el avance de la cosecha en Brasil, por el otro con una demanda china que continúa concentrada y también por las perspectivas positivas vigentes para la producción en Argentina. De esta forma la posición mayo perdió $2 y quedó en $422 por tonelada. ¿Cómo está Martín, Pablo? Buenos días a la teleaudiencia Canal 10. Aquí estamos como todos los días domingos con el pronóstico del tiempo para la toma de decisiones en el ámbito productivo. Bueno, tuvimos lluvias, tormentas el viernes, el avance de un frente cálido dejó precipitaciones y tormentas, las cuales, bueno, se repitieron este sábado. Un rápido avance, una perturbación, ayer generó lluvias y algunas tormentas también. Y bueno, la idea es que este domingo tengamos una pausa en cuanto al tiempo, una jornada más estable, con cielo parcial algo nuboso. Vamos a tener una jornada con viento que van a estar soplando variables y suaves, afirmándose al noreste. La máxima prevista para el sur y este hoy 27 grados, centro y norte 32 a 33 grados promedio. Mañana lunes, una jornada con calor, humedad. Vamos a tener una fuerte inyección de aire caliente y húmedo a niveles medios y bajos de la atmósfera. Esto va a elevar la máxima mañana a 32 grados en el sur, 35 a 37 para el norte de Río Negro. Y ya atento que en el atardecer o noche de mañana lunes el avance de un potente frente frío va a dejar lluvias de mejoramiento ya con lluvias y tormentas, las cuales prometen quedarse el martes y el miércoles también en buena parte del territorio en forma intermitente, con mejoramientos parciales y temporarios, pero con una sumatoria de milímetros que van a ir dejando algunas zonas con promedios bastante importantes. Inclusive no se descarta a partir de mañana lunes, martes y miércoles la ocurrencia de tormentas que pueden ser de fuerte intensidad. Va a ser importante nuestro pronóstico de mañana también por Carve y por supuesto a estar atentos a las alertas oficiales por parte de Inumet para saber en qué zona y en tiempo real cuáles son la intensidad también de las tormentas que se pueden estar produciendo. Tengamos en cuenta que el martes comienza ya la expo activa y bueno, tengamos esta condición de que, bueno, perdón, el martes... Sí, bien digo, el martes que viene comienza, estaba confundido. Martes que viene comienza la expo activa y ni que hablar que es una nota aparte el tema del tiempo, que justamente el martes y miércoles cuando podría llover bastante, ahí en la zona de Soriano, donde se desarrolla esta expo activa. Bueno, vamos a ir avanzando en el pronóstico en los próximos días.
Nuestra línea de contacto quedan aquí, 096-800-323. Y bueno, a estar atentos a estas situaciones. Que tengan buen domingo, les mando un abrazo grande y hasta la semana próxima. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Presenta Mega Agro. Excelencia al servicio de su negocio. Tercer bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con el doctor Marcos Berruti. Martín, recién en la pausa, en esos comentarios jocosos y jugosos que se dan, nos acordábamos de cabañas emblemáticas que han pasado bajo el ojo clínico del doctor Marcos Berruti. Hablamos de la Cambicha, hablábamos de la Coqueta, hablamos de las Rosas, hablamos de Cambapitá, hablamos de Rubio en Rocha, de los Colorados. ¿Qué significa para vos tener tantas cabañas emblemáticas a las cuales le has puesto tu impronta? Un día bromeamos cuando Pablo era mucho más joven, me hizo una nota y éramos muy amigos ya desde que estaba el padre de él y me dijo: ¿vos sos el tipo más exitoso de la Verdín Angus? Dije: no, los más exitosos son mis clientes, le di contesté yo. No, hablar de toda esa gente, que muchos todavía están en la arena de la selección, de la producción de genética, es recuerdos, y todos ellos, lo más importante es la confianza que depositaron tipos. En realidad el impacto de la selección es muy importante, y cómo los tipos le conceden a alguien el que dirija, que tome la rienda y que dirija. Hay que ver, en eso ojalá no parezca presumido de mi parte,
yo inauguré un trabajo del que hoy algunos otros disfrutan, pero no existían los asesores en ese momento, ¿no? También, como dije, lo de la época que me tocó vivir, tuve la suerte de que mis primeros clientes fueron dos formidables criadores y amigos que van a ser para toda la vida, que fueron Jorge Romero y Rodolfo Dols, que confiaron en un tipo muy joven. Quizá ahí el apellido pesó un poco para darme una mano, pero bueno, me permitieron que porque antes en el Uruguay parte de la calidad era la chapa del cabañero, y yo cambié un poco esa línea, ¿no? Quebré un poco esa curva y después conseguí hacer eso a través de muchos clientes. Vos mencionaste la coqueta, claramente los dos lo saben, un cambio en el sistema de venta de toros en el Uruguay, la coqueta. El doctor Fabio Gómez. La primera vez que se hizo un remate tipo de elite, ya lo habían hecho los de Charolés en el Prado, pero lo hicimos en el campo, en la Divallán Tacuarembó, en el interior, tipo fiesta. Vendíamos vacas de elite, cosas que no existían. Empezamos con los comentarios de los animales. Eso fue muy novedoso. Acá el remate, el que mandaba era el martillero, y la agilidad de los remates era parte de la lógica comercial. Eso Fabio tiene mucho que ver. No, estamos vendiendo otra cosa, no estamos vendiendo novillos, vaca por vaca, comentario por comentario. Y hablando del asesor, y un poco enrabando con lo que decía Santiago en el bloque anterior, esto habla de versatilidad de Angus, que haya un Angus para cada rodeo y que se adapte desde Rocha, Tacuarembó, Rivera. Siempre me hace la misma pregunta y yo siempre le doy la misma respuesta. Yo soy un asesor, yo soy un sastre. A mí me mandás a hacer un traje y yo te lo hago. Si me lo mandás a hacer azul Francia con franjas amarillas porque sos hincha de Boca, te lo hago. Capaz que yo no lo uso, ¿verdad? Hoy ya me rebalé diciendo un poco cuál es mi preferencia. Pero mi obligación como asesor es entender, captar cuál es lo que busca y por qué lo hace. Después discutiremos si al tipo le sirve, si va a vender. Yo tengo clientes que crían Angus y que creen que la facilidad de parto no es importante, con el engrasamiento, la precocidad. Bueno, y yo sé cómo buscar los toros y hacer las combinaciones para hacer lo que él propone. Después, en lo comercial, le digo, bueno, tenemos que navegar porque vamos en contra de la corriente, pero hay, y lo hago. Y después voy en los... vos imagínate, yo te voy a dar dos ejemplos para que la gente entienda. Trabajo con otro amigazo, Milton Amaral en Rocha. Sí. Le gustan los bichos grandes, tiene que ser novillero, pesado, la facilidad de parto más o menos. Y trabajo en los dos programas más grandes de Angus escocés que hay en el Uruguay. Por lo tanto, y creo que los dos clientes me... Y ya no sé cómo estoy, Manuela, nos quedan 2 minutos. Algo mencionaste al pasar en un momento. ¿Qué preferís? ¿Qué te gusta más, el colorado o el negro? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo para vos? Creo que es lo mismo. Digo, sería una discusión de mucho tiempo, pero trato de pensar, miren las cabañas que manejo yo y miren la influencia de Cambapitá, que es quizá una de las cabañas más fuertes en Angus colorado que hay en Uruguay. Miren la genealogía. Desde que empezamos tratamos de incorporar genética negra y tratar de que no hubiera esa dicotomía negro-colorado. No, es un tema de ojo nada más, no hay ninguna diferencia productiva. Puede haberlas, no digo que no, pero... Por ejemplo, en una situación de estrés, de calor, ¿hay uno que puede tener mejor performance que otro o no? No, eso sí, el tema del color puede influir en algunas cosas, no necesariamente el calor, hay varias bibliotecas con respecto al tema, pero puede haber, claramente la mosca va un poco más sobre el negro que y habrá algunas otras cosas. Yo lo que te digo es que se está usando tanta genética cruzada que podemos hablar de la misma raza. Bien. Marcos, vos fuiste un asesor, pero además muy vinculado regionalmente. Primero a Brasil, en Argentina tenés muchos amigos y clientes. ¿Hoy se puede decir que la pista del Prado es la pista más importante de la región? De Angus estoy hablando. No, a ver, yo creo que Argentina, Palermo todavía es
la genética se ha democratizado tanto y está tan integrada que yo no hablaría Stello sí se queda un poco más atrás, ¿no? Por un tema que en Brasil el negocio ha cambiado en algunos aspectos, pero no, yo diría que preferiría decir que estamos al mismo nivel, pero no mejor. Lo cual es mucho. Muchísimo. Hacemos la pausa y ya continuamos conversando con el doctor Marcos Berruti en esta mañana de domingo. Brasil, el principal exportador mundial de carne vacuna, comenzó el año a todo trapo. Las exportaciones en el primer bimestre del año son más de 25% superiores a las de los 2 primeros meses del año 2023 y transitan en niveles absolutamente récord. En febrero Brasil exportó 179.000 toneladas de carne vacuna, ampliamente por encima del anterior récord que había sido el año pasado. ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, está atravesando por una fase de liquidación muy intensa de su rodeo. En el estado de Mato Grosso, que es el principal estado en cuanto a población ganadera en Brasil, la faena de vacunos en febrero fue más de 40% superior a febrero del año pasado, con un aumento de más del 50% en el caso de los vientres, que son lejos más de la mitad de los vacunos faenados en el estado el mes pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, que la oferta de animales a faena y por ende la oferta de carne en Brasil está siendo muy importante, y esto está determinado, como siempre pasa, por el ciclo ganadero, ¿no? Los precios de los terneros han tenido un último año muy bajo y en caída, y bueno, y eso se refleja en una actitud del sector criador, que opta por enviar más vientres a faena en lugar de quedárselos en el rodeo de cría. La mayor oferta de vientres a faena incrementa la disponibilidad de animales para faena, por lo tanto incrementa la disponibilidad de carne y el saldo exportable de Brasil, más allá de que el consumo interno brasileño está reaccionando de buena forma a los precios más bajos y más competitivos del producto en este último año o año y fracción. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Bueno, el ciclo ganadero alterna fases de liquidación y fases de retención. Brasil en este momento está en una intensa fase de liquidación, y cuando la fase de liquidación es muy intensa, son muchos los vientres que se envían a faena, y después esos vientres van a estar escaseando en el rodeo de cría y por lo tanto va a haber una menor producción de terneros. ¿Qué pasa a partir de entonces? El precio del ternero empieza a subir, empiezan a quedar menos vientres disponibles para faena, porque pasa a ser más atractivo mantenerlos en el rodeo de cría en el intento de tener una mayor cantidad de terneros. Empieza a subir el precio del ganado para faena y el precio de la carne, y Brasil, con toda seguridad, a partir de eso ya no va a ser tan competitivo como lo está haciendo en estos momentos en el mercado internacional. ¿Cuándo se dará eso? Seguramente en el correr del segundo semestre de este año. Los precios de los terneros en Brasil, en reales, que es la moneda que le importa a los productores brasileños, todavía no empezaron a subir, pero sí ya dejaron de bajar. Hace 3-4 meses que se mantienen en los mismos niveles, en el entorno de 8 y poquitos reales por kilo. Y no tengan duda, esto va a determinar una flechita para arriba en algún momento de este año, si las condiciones climáticas y de mercados son relativamente normales. O sea, Brasil está muy competitivo ahora, tiene mucha carne. El año que viene a la altura seguramente estemos hablando de un Brasil con una flechita para arriba en los precios de la hacienda, y ya le va a ser más difícil a los exportadores aceptar precios en baja como los que están proponiendo los importadores de los principales países de destino. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo.
avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Megaagro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Megaagro, excelencia al servicio de su negocio. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Presenta Zambrano y compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bueno, iniciamos este nuevo bloque de Hablemos de Agro en esta mañana domingo aquí con el doctor Marcos Berruti. Muy linda charla, Pablo. Y le voy a hacer la pregunta clásica antes de ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo viene pasando? ¿Se cómodo en el programa? ¿Lo está disfrutando? Estoy ¿Sí? ¿Entre amigos? ¿Sí? Por favor, es la clásica pregunta de Martín Tranquilo. Bien. Marcos, el avance de la tecnología, hoy la genómica, por ejemplo, otras herramientas, facilitan, digamos, hacen más competitivo, por ejemplo, todo el tema de la cabaña. Por ahí aquella cabaña que tiene un trabajo de 50, 60 años, aparece un nuevo inversor, coloca capital, esa tecnología lo acerca mucho más y lo hace más competitivo, digamos, en un corto plazo. Totalmente, digo, la tecnología ha aportado formidables herramientas para la selección. Eso no quiere decir que el impacto en la selección, porque este es un negocio medio particular, tenga la consecuencia económica en el reproductor. ¿Vamos a entendernos? Las cosas que rodean... ¿Cómo es eso? Explícame un poquito, a ver. Como en cualquier producto, no hay la calidad objetiva, no es lo único que valora ese producto. A ver, si yo pongo a un muchacho que no lo conoce nadie y consigue la mejor vaca de Estados Unidos por selección, consigue los 10 mejores técnicos de Argentina, si yo elige la mejor vaca, viene, hace un toro y lo pone en una pista, nadie lo conoce, bien preparado, lindo el toro, datos espectaculares, genealogía sobresaliente, lo vende, no quiero decir, no, fulano de tal, lo pone en una pista en Durazno, lo vende a $2.500. Vos traes un toro de una cabaña que tiene prestigio, que se conoce, que tiene trayectoria, que lo mirás, datos, es peor que el de fulano de tal, físico, es peor que las 3 variables, genealogía, datos objetivos y físico. Las 3 variables son peores. O sea que objetivamente
el de fulano de tal es mejor. Ponés ante una cabaña consagrada $5.000. Eso es marketing. Eso es marketing, marca. No es solo marketing. Es la importancia del marketing. Es el marketing a lo que se suma imagen consolidada, cosas aspiracionales, todo lo que rodea. Y para la selección, Marcos, ¿cada vez pesa menos el ojo o no? No, porque hay cosas para que todavía no se ha generado EPD, ni genómica. Vos, los americanos están trabajando, pero a plomos. Hay un dato, Martín, que es comercial y es la belleza. Cuando yo le dije que tenía mis desvaríos artísticos, la gente está dispuesta a comprar cosas lindas aunque no sean tan buenas. Se puede renunciar. Te voy a contar un caso de Estados Unidos. El ejemplo de la raza pura contra el cruzamiento, porque el tipo de la raza pura tiene que vender puro, ¿no? Y todos sabemos que objetivamente se produce más con un cruzamiento por la heterosis. Estados Unidos la Angus americana tenía una vaca negra con un ternero careta al pie. Y el eslogan era, ¿usted renunciaría a tanta calidad por algunos kilitos más? ¿Entendés? Y eso está bien. Y también pasa con la belleza, también pasa con el nombre, con la trayectoria, con todas esas cosas. Hablando de genética, hablando de genómica, va a haber una venta especial, única e histórica, la primera venta de Argentina, Brasil y Uruguay juntos en mayo, si no me equivoco. Sí, señor. Que te tiene involucrado como organizador. Sí, yo soy contratado por la productora para colaborar, elegir las cabañas de cada Uruguay, dar un poco de ideas. ¿Cuál es el objetivo y un poco sucintamente? El tema es fundamentalmente, apunta a dos cosas. A integrar y generar negocios, por supuesto, a través de la genética, que es quizá la parte más visible o más glamorosa del negocio, ¿verdad? Pero es integrar a la cosa y después, lógicamente, un tema comercial. Es un remate, en definitiva, ¿no? Pero el impacto sobre los que participan me parece a mí que va mucho más por la promoción, por la imagen internacional, por el desarrollo que por lo que... Mayo en Rivera para los tres países. Bien. Vamos a hacer una pausa y encaramos el último bloque del programa. Quedé pensando en ir a Rivera en mayo. Está buena la posibilidad. A la pausa y ya seguimos. Martín, Pablo, amigos de Hablemos de Agro, un gusto reencontrarnos nuevamente en Canal 10 para compartir novedades de los agronegocios, que son muchas. Vamos a comenzar por el mercado ganadero, que ha tenido un fortalecimiento muy ostensible, digamos, con un aumento en pocas semanas en los precios de referencia del ganado para faena, llegando en el caso del novillo al eje de los $3,70. Esta ha sido una semana de reconfiguración de alguna de esas referencias. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los consignatarios el próximo lunes en su reunión semanal, pero ya había plantas que, bueno, estaban ya, digamos, quedando de lado respecto a los precios de referencia que se manejaban al principio de la semana. Después, recordemos de, como decíamos, un aumento muy claro, muy ostensible, producto, entre otras cosas, de, obviamente, la mejora de la situación climática, pero también de un valor de exportación de la carne vacuna que se ha firmado arriba de los $4.000, incluso diría en el último mes, las últimas 4 semanas, el promedio arriba de los $4.100. En lo que tiene que ver con la agricultura, la soja, que hizo un recorrido de baja lamentablemente en los últimos meses, parece querer buscar cierta estabilidad con valor de referencia para el mercado local en el eje de los $380 la tonelada, y la expectativa de que si hay algún problema que emerge en estos días en la cosecha regional, eso puede dar lugar a un cierto impulso en el precio. Los analistas que siguen el mercado no están esperando nada demasiado abrupto, pero por lo menos se ha frenado esa caída. En el sector arrocero, un valor convenido, el precio convenio $14,83 la bolsa de 50 kilos, es el segundo mayor valor de la historia en lo que es el precio convenio para el sector arrocero, reflejando un mercado internacional que ha estado con una fuerte suba por la decisión de la India de suspender buena parte de sus exportaciones de arroz. Es el principal exportador del mundo.
El sector arrocero, desde este punto de vista, está atravesando por una situación excepcional en sí misma y además muy diferente a la de los otros granos que han tenido fuertes bajas. En el sector lechero, una noticia interesante: Rusia volvió a habilitar la compra de quesos por parte de las industrias uruguayas, básicamente con la prole. Esto siempre es importante. Lo mismo sucede con la industria frigorífica. Cada mercado es un valor en sí mismo, más allá de lo que puede ser el aprovechamiento año a año. Tener la posibilidad de contar con un abanico lo más amplio posible es clave para configurar el mejor precio para el productor en estas agroindustrias que están peleando palmo a palmo cada mercado. Obviamente, hablando de tema mercados, una noticia que se destacó en la semana es esta iniciativa de los legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, integran este grupo que pretende, a través de una ley, habilitar a que Uruguay ingrese, luego de un proceso que habrá que ver cómo discurre, en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. De lograrse, esto va a demorar años, sería realmente un antes y después para la economía uruguaya. Y no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo en Argentina, con una baja del dólar paralelo que llegó a estar por abajo de los 1.000 pesos. Recordemos, estuvo por mucho tiempo con una brecha respecto al oficial de 40 o más por ciento. Ahora está en el eje del 20 o menos. Están dándose cosas muy importantes en la Argentina. Hay una tremenda recesión, eso hay que destacarlo, y la incógnita de si eso va a derivar en una mayor pujanza exportadora que compita más con Uruguay, o todo este proceso de normalización de la economía va a llevar tiempo y mientras no tendremos una Argentina demasiado activa en el mercado internacional. Me juego más por este último escenario. Habrá que seguir con mucha expectativa lo que pasa del otro lado del charco. Seguimos compartiendo novedades en Hablemos de Agro, seguimos en Canal 10. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales, 25 años. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción.
Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. A donde vayas, caete con un Rosés. Anabrín es el sustituto natural de la monencina para alimentar a su ganado lechero. Mejora la cantidad de litros de leche por vaca. Estudios universitarios y de campo confirman los excelentes resultados de Anabrín. Es un producto con la certificación más alta a nivel mundial por la reducción de metano. Anabrín, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Por consultas 2600-1031. Buen día, Pablo Martín, el gusto de saludarlos en esta mañana de domingo en Hablemos de Agro para informar sobre agricultura, y en este caso, a pesar de estar en el mes de marzo, vamos a hablar de cultivos de invierno, porque en el día de mañana, lunes 11 de marzo, desde las 20 horas por los canales de YouTube de Rurales El País y Valor Agregado, vamos a estar con la conferencia Hablemos de cultivos de invierno, el trigo y un nuevo récord. Van a estar exponiendo allí Jorge Andrés Rodríguez, actual presidente de la Federación Rural, ex presidente de la Asociación Rural de Soriano Gremial, que dará inicio el próximo martes 12 de marzo a una nueva edición de la Expo Activa Nacional. Estará también el escribano Juan Ángel de la Fuente, directivo de la Agropecuaria de Dolores y hasta hace muy poquito presidente de la Agropecuaria de Dolores, y Alejandro Yan, que es gerente comercial de Molino San José, que es una de las principales industrias, si no la principal industria en lo que refiere a cultivos de invierno, específicamente al trigo, que en este caso, como nosotros solemos hacer conferencias, ciclos de charlas enfocadas a cultivos de invierno en la previa de la Expo Activa, porque si bien están los cultivos de verano, ya se empieza a palpitar lo que es la próxima siembra de invierno. El año pasado el foco estuvo puesto en colza, este año el foco está puesto en trigo. En el 2023 hubo 607.000 hectáreas de cultivos de invierno aproximadamente, según la estimación de DIEA. De esa superficie, unas 266.000 hectáreas fueron destinadas al cultivo de trigo, que es sin duda un cultivo emblemático en nuestro país y muy interiorizado, muy arraigado al ADN de, sobre todo de las tierras del litoral y especialmente de Soriano, departamento conocido como el granero del país. Nuevamente volvió a ser el principal cultivo de invierno en cuanto a superficie, pero sobre todo el dato de mayor relevancia en la zafra pasada, más allá de hablar de precios y demás, es que con 5.037 kilos por hectárea, de esta forma registró el promedio de rendimiento por hectárea más alto desde que se lleva la contabilización de este registro. Esto significa que fue una muy buena campaña para el trigo, y en este sentido vamos a estar conversando con los tres expositores que mencioné antes sobre la actualidad del trigo, cómo estuvo la última campaña, las perspectivas hacia adelante, pero también hablando de cultivos de invierno, por qué sigue valiendo la pena hacerlos aún en momentos en los cuales los precios no son tan favorables, y en este sentido se habla de la sanidad, de la salud, de las rotaciones agrícolas, de poder tener un cultivo de verano con mayor rendimiento atrás, poder compartir la renta entre dos cultivos, hacer caja 2 veces al año, mantener la logística de la maquinaria en funcionamiento, así como también el personal, y un montón también de recomendaciones agronómicas. En líneas generales vamos a estar hablando de cultivos de invierno, y en este caso con foco en el trigo, cultivo que el año pasado registró récord en rendimiento por hectárea. Así que los esperamos mañana, lunes 11 de marzo, desde las 20 horas, transmisión por streaming gratuita y sin previa inscripción. En las redes sociales de Hablemos de Agro también dejaremos el link. Que tengan un buen domingo, seguiremos informando de agricultura.
Bueno, Pablo, iniciamos el último bloque del programa en esta mañana de domingo con el doctor Marcos Berruti. La entrevista además en un rato la puede escuchar también en Radio Carve desde las 11 de la mañana, así que también está esa posibilidad. Y antes de que le des el clásico regalo de Tranquera, de la gente de Tranquera, Marcos, vos venís de una tradición de muchos años, no vamos a decir la cifra para no alertar a los televidentes, pero muchos años. Viste mucho Angus, viste mucho ganado, después vino la genética, después vino la genómica. ¿Cómo imaginás la ganadería del mañana? ¿Hacia dónde va la ganadería del futuro? Yo creo que por esos círculos de la vida, creo que cada vez más nos vamos aproximando, espero no ser tan fundamentalista como vuestro colega con el cual comparto muchas cosas, Blasina, pero creo que nos vamos aproximando a una ganadería en que se va a consumir la naturaleza, por lo tanto, esta ganadería de hoy creo que va a cambiar. Creo que se va a consumir, voy más allá, lo cultural, creo que eso puede... la gente cada vez consume más, lo mismo que hablábamos del toro bueno y el toro lindo, el toro rodeado de cosas importantes, pues no quiero decir que sean malas, son muy importantes las que rodean. Le va a pasar a la ganadería. Creo que la ganadería tiende claramente hacia una ganadería de pasto natural, a cielo abierto, de menor volumen, donde la grasa se intente generar por selección, pero a pasto, cada vez más yendo como al origen, como si volviéramos a una ganadería mucho más tradicional y no sé si no es una expresión de deseo y no una visión. Y con los Berruti y Suárez de Lima vinculados a esa nueva ganadería. Muy orgulloso. Los hijos de él. Mis hijos, uno más, otro menos, pero los dos tienen el privilegio de venir de dos familias que hace casi 150 años que estamos en el mismo lugar, los Suárez de Lima en Corrales de Paysandú, los Berruti en Poblado Berruti, como se llama el lugar de donde venimos, y me parece que para mí eso es un orgullo y para ellos un privilegio. Marcos, te queremos entregar este presente de Tranquera, te invito a que lo abras, un recuerdo del programa. La verdad, Pablo, que fue una jornada muy disfrutable, muy linda conversación. Con Martín tenemos una frase que nos gusta decirla, que cada mañana cuando estás solo contigo mismo, cebándote un mate, inexorablemente te acordás de quién te lo regaló. Y es lo que queremos que hagas tú, que te acuerdes de nosotros, de Hablemos de Agro acá en Canal 10. Yo le digo a toda la gente, primero, en primer lugar, mi agradecimiento a Tranquera. Si me estás viendo, Selva, y si no me vas a tener que ver, que es la representante en Tacuarembó, de la cual soy un gran cliente, y Cecilia también. Muchas gracias a ustedes dos, a la gente que nos ve. Ojalá pudieran saber todo lo que me une a estas dos personas y todo lo que ellos hicieron por mí, porque digo, siempre la prensa es el único camino que tenemos para llegarle a la gente. Nosotros somos anteriores a las redes sociales, entonces cuando no habían redes sociales estaban Olaverri, los Mestre, que permitían que nosotros llegáramos a todos los lugares y nuestro nombre se hiciera conocido y con eso conseguir un medio de vida, ¿no? Podríamos seguir un rato más con una disposición siempre espectacular, siempre, en todo momento para dar una mano. Nos vamos, Marco, muchísimas gracias. Volvemos el domingo que viene. En Canal 10. El Canal Uruguay.